Estudiantes de segundo año de secundaria, bienvenidos a esta semana número 8 de clases virtuales en el curso de geometría. Bien, ya hemos estudiado lo que corresponde a la congruencia de triángulos, donde hemos visto los casos para identificar ciertos triángulos, sea el caso ala, ángulo, lado, ángulo, el caso lal, lado, ángulo, lado, caso 3L, lado, 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 caso lado, lado, ángulo. Cada uno de ellos me permitirá identificar si los triángulos son congruentes. ¿Y qué quiere decir esto? Que lados iguales se oponen a ángulos iguales. Y también lados y ángulos son congruentes. Además existen algunos teoremas, algunas propiedades que ya iremos viendo más adelante para la aplicación, ¿no?, en los ejercicios. Muy bien, el día de hoy vamos a reforzar este tema ya con los siguientes problemas donde aplicaremos la congruencia de triángulos. Número 1. Calcula X, ¿no? Un ejercicio sencillo. Aquí debemos identificar el caso de congruencia. ¿Cuál sería el caso de congruencia? Aquí. Observas N, 50, 50M. Entonces el caso es lado, ángulo, lado. ¿No? Caso lal. Los triángulos son congruentes, lo cual implica que a lados iguales se oponen ángulos iguales. No, a este N se le opone 60. Entonces a este N también se le va a oponer 60 grados. A este M se le opone 70. Entonces a este M también se le va a poner 70 grados. ¿No? Y aquí tienes un ángulo llano, ¿no? 180 más X igual, 180 es igual a 70 más X, donde X será 110 grados, ¿no? Primero hay que identificar el caso de congruencia, aplicamos, y alguna ecuación, ¿no? En este caso, un ángulo llano. Continuamos con el siguiente ejercicio. Número 2. Me piden calcular X, ¿no? En esta figura. Primero, identifico dos triángulos congruentes. Son estos: lado, lado, ángulo, ángulo, lado, lado. Entonces es el caso lal. Lado, ángulo, lado. Los triángulos son congruentes. Colocamos aquí esto. Quiere decir, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Entonces a este se le opone 110. Entonces a este también se le va a poner de ángulo 110. Luego, a este lado 20 se le opone un lado, voy a asignarle por aquí este, ¿ya? Entonces a 20 también se le opondrá el mismo lado. Y aquí tenemos, nos faltaría calcular estos ángulos. 110 más 20, 130, entonces aquí sería 50, ¿no? 130 más 50, 180. Acá 110 más 20, lo mismo, ¿no? 50. Entonces 50 más 50, aquí tienes 100 para completar un ángulo llano.
esto sería 80. Y luego decimos aquí un triángulo isósceles en este, donde se encuentra X, ¿no? Es un triángulo isósceles acá. Tiene dos lados y dos ángulos congruentes. Entonces, perdón, aquí sería esto. Ya aquí sería X y acá también X. Luego 2X más 80 es igual a 180, ¿no? Ahí sería también 50 grados el valor de X. La ecuación sencilla. Hemos identificado el caso de congruencia, aplicado las propiedades, algunas ecuaciones, X 50 grados. Continuamos con el ejercicio número 3. Si BC es igual a CD, entonces asignamos aquí BC, estos son iguales. Además, AB es 5 unidades. 5 unidades. DE es 9 unidades. Calcular AE, o sea, todo esto me piden X, ¿no? Todo esto asignamos X. Podemos identificar casos de congruencia en estos dos triángulos, pero antes hay que colocar algunas variables. Aquí alfa y beta. Alfa y beta es 90. Según ese triángulo rectángulo. Aquí tienes entonces beta, el otro ángulo será alfa, beta más alfa, 90 grados más 90, 180. Aquí me faltaría un ángulo beta para completar la suma de dichos triángulos. Alfa más beta, 90. Al alfa se le opone 9u. Entonces al alfa también se le va a poner 9 unidades y lo vas reemplazando en la gráfica. Luego a beta se le opone 5u, entonces a beta también se le va a poner 5u. Lo mismo en este caso vamos a hacer ya 5u, 5u, muy bien. Beta se le opone 5u aquí. Vamos a identificar el caso en ambos triángulos. El caso de congruencia sería ángulo, lado, ángulo. El caso es ala. Ahí está, caso ala. Entonces los triángulos son congruentes, ¿no? El caso era ala. Ya, y hemos ya asignado que ángulos iguales se le oponen lados iguales, ¿no? Ahí está. Alfa se le opone 9, alfa 9. Alfa 9, alfa 9, beta 5, beta 5. Entonces el valor de AE es 9 más 5, 14 unidades, ¿no? Y esta es mi respuesta. Muy bien, continuamos con el ejercicio número 4. Si AB es igual a BC, vamos asignando por aquí. AB es igual a BC. AF es 12 metros aquí. AF 12 metros. CG es 5 metros acá. Calcular FG, una variable X. Ya, ahora sí. Lo mismo, asignamos variables para identificar el caso. Aquí alfa, acá beta, ¿no? Sabemos según la gráfica que alfa más beta es 90 grados.
Entonces, aquí en este vértice, en el vértice B de la figura, tenemos beta, este ángulo será alfa, ¿no? Beta más alfa es 90. Luego aquí será beta, ¿no? Alfa más beta, 90. Ahora sí, el caso es ala, colocamos acá, ala, ángulo, lado, ángulo. A lados iguales se oponen ángulos iguales. Al alfa se le opone 5 metros, alfa también se le va a poner 5 metros, ¿no? Aquí, 5 metros, 5 metros. A beta se le opone 12 metros. Aquí, entonces a beta también se le va a oponer 12 metros. Quiere decir que 12 es igual a 5 más x, donde el valor de x será 7, no lo que nos piden FG, 7 metros. Continuamos en el siguiente ejercicio. Número 5. Si AB es 8 metros, vamos colocando en la gráfica 8 metros. ED es 6 metros. Calcula el perímetro del cuadrado ACEF. Ya hemos colocado aquí las variables. Ahora sí, el perímetro, la suma de todos los lados, en este caso X, recuerda que en un cuadrado los lados son congruentes, ¿no? Hay que encontrar cuánto mide X y así sumamos todo y hallamos el perímetro. Primero asignamos variables aquí, alfa y beta, ¿no? Alfa más beta es 90. Aquí tienes todo esto es 180, entonces alfa más beta, alfa, claro, aquí sería alfa más beta 90 más 90, 180. Entonces alfa te faltaría beta, alfa más beta es 90. Identificas los casos de congruencia en estos dos triángulos, que sería ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. El caso es LAL, LAL. Y decimos que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Por ejemplo, al beta se le opone 8. Entonces a beta también se le va a poner 8 metros y lo vas escribiendo en tu gráfica. Recuerda completar la gráfica al máximo y de esta manera se te va facilitando ya el procedimiento. A alfa se le opone 6, a alfa también se le va a poner 6 aquí, 6 metros. Ahora, en este triángulo 8, 6, 90 grados podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? X al cuadrado es igual 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Desarrollando esto sería 64, ¿no? Más 36, 100 y la raíz cuadrada de 100 es 10, ¿no? Este lado, el lado AC, que es lado de un cuadrado, es 10 metros. Como ya tenemos los lados, podemos hallar el perímetro, que es la suma de todos ellos, ¿no? Perímetro es igual a 4 veces, ¿no? 4 veces X, que sería 4 por 10 metros y la respuesta es 40 metros. Aplicando la congruencia de los triángulos. Muy bien, hasta aquí hemos ya avanzado con estos ejercicios donde hemos aplicado los casos, sea el caso ala, ¿no? Que me permiten identificar que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Ya en la clase continuaremos reforzando ello con más ejercicios, ¿no? Para que todo quede claro.
Y chicos, aquí nos quedamos, cuídense, nos vemos la siguiente.